investigar, aprender y ahora les comento a ver qué es lo que encontré y qué más podemos hacer con esto. Bueno, mi nombre es Pablo Lanchalos. Lo que estuvimos mirando era cómo hacer aplicaciones SPA o Single Page Application. Vamos a decir, sería la idea es de tener en una sola carga de página todos los recursos necesarios y después por cargas de Ajax o de forma asíncrona ir trayendo los demás recursos que necesitemos y de esa forma tener una aplicación que asemeja o se parece a una aplicación nativa. Si estamos en celulares o en tablets, que se vea más fluido que una aplicación tradicional de múltiples páginas, o si es en una compu, bueno, que se parezca a una aplicación de desktop. Y bueno, la forma de alcanzarlo es que vamos a tener en todo el tiempo, todo el momento, solamente una estructura de estas de HTML y vamos manejando la comunicación de los datos de otra forma. Entonces, perfecto. Acá los objetivos, que esto en realidad fue, los teníamos, fueron saliendo a la marcha, vamos a decir, pero vamos a ver cómo salió. Por un lado tenemos el prototipado rápido de la aplicación, que sería poder hacer una aplicación rápida para tener una entrega rápida al cliente y que nos dé feedback y de esa forma bueno, corregirla, de repente descartarla, hacerla de vuelta, pero el punto es no invertir demasiado tiempo, de repente porque el cliente no tiene bien definido los requerimientos o bueno, no queremos gastar demasiado tiempo en construir algo que tal vez no funcione o tal vez esté mal y haya que hacerlo de vuelta. Entonces tendría que ser, para esto, lo que iba a utilizar, lo que se me vino a la mente, por un lado, porque lo cumple, por otro lado, porque lo que sé usar, es Drupal. ¿Ok? Y por otro lado, el otro pilar o la otra idea era que la experiencia de una SPA o decir, construir aplicaciones de este estilo, con esta tecnología. Así que la experiencia del usuario sea fluida. Entonces, por ese lado, me quedo con Angular. Previo a Angular, estuve probando con Dust, es otra librería que está bancada, vamos a decir, por LinkedIn en su principio. Después probé Backbone, y bueno, entre todas, finalmente me quedé con Angular. Ahora vamos a ver por qué. Pero primero vamos a hablar un poco de Drupal. Busca tu mano. Perfecto. Bien, como saben, un CMS tiene muchas cosas resueltas. Eso significa que en el momento de uno hacer una aplicación, la idea que yo conservo, tanto de mantener, es no reinventar la rueda, no perder tiempo haciendo cosas que ya existen. Entonces, desde este punto de vista, con un CMS, lo que tenemos resuelto sería, bueno, un montón de cosas. Por ejemplo, logins, recuperación de contraseñas, todo el asunto de seguridad, que tenemos un equipo de gente detrás que está todo el tiempo tratando de hackearlo y a su vez tratando de defenderse del hacking, que es una aplicación cuando uno la desarrolla desde cero, vamos a decir, bueno, no tenemos tantas horas de trabajo y de resolver problemas. Bueno, tenemos... Por ahí me ha ocurrido, desarrollo una aplicación de cero y de repente un cliente agarra y me pide que necesitaría tener el manejo de multimedia. Por ejemplo, imágenes, quieren subir imágenes y a su vez le gustaría que poderlas redimensionar a demanda o al vuelo. Y ese tipo de cosas, ahí se convierte en un problema. En una etapa avanzada del proyecto, es decir, agregame esta funcionalidad. Y bueno, en el caso de Drupal ya estaría resuelto. Bueno, y como eso hay un montón de cosas que también ya vienen solucionadas, por ejemplo, persistencia de distintos tipos de motores de base de datos, o sea, un montón de cosas. Después tenemos el asunto del diseño que tiene, comparando este CMS con otros, que sería una filosofía de muchas piezas pequeñas interconectadas. Eso hace que los módulos, la idea es que siempre estén dependiendo de otros módulos y que cada uno se centre en resolver un problema o sea bien fácil de entender cuál era la intención de ese módulo, es decir, para qué estaba destinado. Por ejemplo, un paquete completo de e-commerce que viene para Drupal consiste en una cantidad de módulos que uno habilita, no sé, una máquina de estado, tipo el carrito, otros habilitan un módulo de, no sé, de divisas, por ejemplo, otros habilitan el manejo de stock o no. Entonces son todas piezas que uno puede configurar, sacar, poner, dejar algunas y uno va a hacer
una venta de productos que no se necesitan enviar, bueno, no tiene por qué tener nada en la parte de shipping, uno lo puede quitar. Entonces esto hace también que uno, cuando va a desarrollar un módulo, tenga que tener en cuenta de reutilizar los módulos que existen. Entonces el módulo que uno va a generar tiene que convivir con nosotros y reutilizar la mayor cantidad de cosas posibles. Si yo, se me ocurre algo, necesitaría trabajar con colas de trabajo para, por ejemplo, envío de mails masivos o alguna tarea que quisiera hacer en segundo plano, podría, o uno al comienzo tiende a tratar de desarrollarlo uno mismo y después se da cuenta que ya existía un módulo para eso y tratar que aquí incorporarlo. Así que está bueno la gimnasia de tratar de hacer y seguir la filosofía de construir lo menos posible, tratar de utilizar la mayor cantidad de piezas que ya existen. Y bueno, tenemos que es open source. Eso, bueno, las ventajas es que tenemos el código para poder examinar, el código de las otras personas, tenemos y bueno, ¿qué lleva todo esto? Lleva a que terminamos leyendo código y aprendiendo mucho más, porque al principio, bueno, uno resuelve las cosas de una forma y con el tiempo va dándose cuenta de que había mejores formas de hacerlo. O sea, es una buena práctica también leer el código de otros y así aprender. Bueno, el Security Team. Esto es que, bueno, a su vez Drupal tiene una empresa detrás que es la que lo mantiene, lo banca y tiene gente contratada que se encargan de dar una respuesta rápida a cualquier incidente que ocurra, que se descubra de seguridad. Y eso también es una garantía, ¿no? Si vamos a construir algo que es para vender a otras empresas, tenemos que tener ciertos respaldos. Este es uno. Es lo que nombraba hoy, manejo de información multimedia. Bueno, esto justo porque es algo que me ocurrió en otro proyecto y necesitaba, y dije, si lo hubiera hecho con Drupal estaba resuelto. Qué lástima que no lo tomamos desde el principio. El modelado de entidades, esa es otra cosa. Tiene un sistema de base de datos que, vamos a decir, una entidad que está distribuida en varias tablas, manejándose por una tabla por atributos. Entonces, de esta forma podemos añadir atributos de forma dinámica más adelante. Es decir, si el cliente hoy nos revela que necesita cierto requerimiento, bueno, y modelamos la solución con ciertos atributos, después más adelante añade algo, no es traumático tener que añadir nuevas columnas, vamos a decir, a una tabla. Eso sería efectivamente lo que sirve, lo que ayuda. Eso en la práctica nos beneficia mucho, porque cuando es cierto que los cambios al comienzo de un proyecto tienen un menor impacto, y luego avanzado el proyecto que nos vengan con cambios es más perjudicial. Con Drupal eso está bastante, dentro de todo, está bastante mitigado por este asunto de poder modelar las entidades en la marcha, y no es tan traumático. Y un plus, que es lo que engancha todo esto, es la interfaz REST, que no viene por default en el core de Drupal, sí viene en la versión 8. Esto todo basado en la versión 7, porque es la que hoy en día se usa en estable, pero con un módulo que está bastante maduro, que yo lo probé. La verdad que tengo buenos resultados en cuanto a convertir todo lo que estaba planeado para hacer una aplicación HTML tradicional de Drupal a una aplicación REST, y ahí está la idea. Así que bien, después vamos a hablar de Angular. Les quiero explicar que Angular lo conozco hace, no sé, una semana, no más de eso, no es que hace mucho tiempo que trabajo. Básicamente me puse a evaluarlo un día, me senté, esos fines de semana ya sacarán sus cuentas si son muy divertidos o no, pero me senté un fin de semana, me puse a ver Angular, me lo propuse y bueno, encontré que era fácil. No hubo coordinación. Encontré que era fácil, me pareció bastante simple porque había probado los anteriores y me habían resultado más complicados. Está creado por Google, o sea que al tener esta empresa detrás tenemos documentación que está al día, que está muy prolija, que hay una cantidad de ejemplos y de casos de gente también que ayuda con los blogs y todo, pero está muy prolijo, es decir, no tuve problemas con versiones, no tuve problemas con haber bajado la equivocada, o que un post o algún artículo estaba desincronizado. Estaba todo muy prolijo en ese sentido. Bien. Este asunto no es que no tenga dependencias así tan estrictamente, es decir, no hay ningún problema con incluir otros archivos de JavaScript, otras bibliotecas. No hay, de hecho tiene incluido una versión reducida de lo que es jQuery, que tiene, bueno, es muy liviana y
bueno, se hace uso de eso, pero en sí no me resultó complicado. Es decir, yo empecé a hacer pruebas, digo, le incluyo a Angular, ¿y qué más necesito? Nada. ¿Y a Duo? Sí. No me resultó lo mismo cuando probé, por ejemplo, Dust, que solamente era un motor de templating del lado del cliente, pero no me resolvía nada, no me resolvía las llamadas REST, porque había bastantes problemas. También un curso de Batman que dependía de underscore y había ciertas dependencias que cumplir, y bueno, esta nos resultó mucho más simple en ese sentido. Claro, esto es más que un sistema de templating del lado del cliente. Tenemos, está compuesto bien por varios modulitos en sí, pero cuando uno se baja es una sola, pero tenemos para lo que es el routing de lo que sería cada URL o cada llamada que yo quiero hacer o cada cosa que quiero navegar. Tiene un sistema de routing como lo hacemos del lado del servidor, pero del lado del cliente. Tiene una capa para hacer llamadas de APIs, por ejemplo REST, y hay otros tipos. Y bueno, me pareció mucho más grande o mucho más completo que lo que me había parecido en las otras librerías anteriores. Tiene implementado, se trabajaría con un modelo MVC, con esa arquitectura, y si bien yo no lo logré utilizar del todo, yo lo que utilicé solamente son las vistas y los controladores, y no logré aprender, fue muy breve el tiempo que lo utilicé, pero la parte de los modelos entiendo que también es muy completa en cuanto a que se pueden definir muchas políticas de cómo se implementan los modelos que están en el cliente con los modelos que están en el servidor. Así que está completo, un MVC completo. Este asunto es muy importante, que bueno, me costó, o me cayó la ficha, vamos a decir, cuando lo descubrí, cuando fui a la charla y me lo explicaron. Sería esto: uno cuando está trabajando con HTML y de repente aprende JavaScript. Entonces aprende a hacer, lo que primero empieza a hacer son algunas animaciones o cosas por el estilo, algo simple, pero siempre está basándose en lo que ya está en el DOM escrito. Por ejemplo, podremos tener una tabla HTML y con algún JavaScript implementar una tabla que permite ordenar, que permite hacer paginación, que permite hacer un montón de cositas, pero en realidad los datos siempre estuvieron en el DOM y el JavaScript lo que hizo fue adornarlos o darle más estilo o más funcionalidades. En este caso eso cambia y ahora los datos están totalmente en variables, en estructuras de datos, y uno puede manipularlos mucho mejor. Supongamos, no se puede ordenarlas, no depende más del DOM, ese es el asunto. Y de ahí, sí se renderizan elementos del DOM del lado del cliente, pero eso es un avance, me cayó muy bien esa idea. El sistema de ruteo ya el nombre y la capa de comunicaciones REST. Y eso sería que vamos a ensuciarnos un poco las manos y vamos a ver, ahora si ya se terminó el slide, vamos a ver código y vamos a ver cómo es todo lo que dije, cómo se implementa o cómo es en la realidad, si es tan fácil o no y cómo funciona. De toda la vida. Bien, esta sería la página que armé, sería un Drupal bien simple, y creé un tipo de entidad llamado persona. No es el mismo, la misma entidad de usuario que trae Drupal, sino podría haber sido cualquier cosa. Solamente se me ocurrió en ese momento que era una especie de sistemita de altas y bajas modificaciones para personas. Entonces, lo que le quería mostrar era el asunto de que cuando uno define los atributos, ya lo que son formularios de alta, carga, todo lo que sería el backend de una aplicación SPA que haríamos, estaría en Drupal el backend y estaría completo en cuanto que tiene, es decir, tiene el login, tiene toda la gestión, tiene lo que da alta, carga, todo ese tipo de cosas está solucionado, tenemos regular contraseña que está solucionado, tenemos roles, si necesitamos podemos utilizar roles. El modelo de roles que está implementado es muy rico, la verdad que puede un usuario pertenecer a varios roles, está muy bien resuelto todo eso. Y si necesitáramos también workflow, porque supongamos que los contenidos se cargan por un equipo y luego pasan a la revisión y luego también está todo disponible para que lo usemos de forma fácil. Entonces, les muestro por ejemplo cómo está modelada la entidad persona. Entonces era... ¿cuánto está? Persona.
Bien, lo que tenemos son directamente, estas son cuestiones de la publicación de Drupal, pero acá lo que nos importa es que es el nombre de la entidad, en el caso y sería, bueno, al manejar los campos tenemos el title, que bueno, es algo requerido por Drupal, bueno, es parte de cada nodo, pero si no aplicara, esto viene de herencia de que esto era un sistema de blog antes y después se fue transformando y creciendo en casi una plataforma o un framework, pero bueno, yo le agregué nombre y apellido, únicamente necesitaba esos dos campos. Si yo necesitara otro, que ahora vamos a agregarlo, lo agregaría por acá. Vamos a ir viendo cómo se ve una persona, entonces, supongo que mi control es biblioteca de Windows, ¿no? Sí. Vamos a ver que esta persona, entonces, tiene nombre y apellido, perfecto. Y vamos a ver esta persona como vamos a hacer, vamos a tratar de obtener a la persona en el formato JSON, acá lo estamos viendo, y esto lo hizo el módulo. Lo que me trajo no es solamente lo que está configurado para que se muestre en esta vista, sino que me trae todo el objeto y me incluye, bueno, otras cosas, tipo el ID del nodo, me trajo también bueno, las fechas de cuando se creó, me trajo un montón de cuestiones, también el autor, tiene todo el objeto completo, pero en sí, bastante simple en realidad. Si yo le añado la extensión .json o al pedirle el recurso 1, le paso el header de lo que estoy buscando, en vez de ser de HTML y texto, le pido que fuera JSON, application JSON, bueno, me lo traería en este formato. Entonces, por ese lado está resuelto, y también está resuelto el listado de los nodos, es decir, si yo le pido dámelo también acá, a ver si lo podemos hacer ver un poco más lindo esto. Bueno, el módulo que estoy utilizando implementa este asunto en el que me trae no el listado completo, sino que tiene, por ejemplo, una limitante, trae solamente 50 elementos en el listado para mantener un control de que no haya demasiado consumo de recursos. Me trae el primero y el último siempre marcados, y después me trae este listado en sí, donde sí está, ahora sí está la lista completa de los elementos de los nodos. Bien, esto lo quise configurar y traté de mirarlo. Bueno, lo que puedo hacer es pedirle por parámetros. En la query inicial puedo pedirle que me los ordene o que la limitante sea distinta, de 50 que es el default. Podría pedirle más o menos, pero bueno, me podría filtrar por atributos. Es toda una sintaxis para eso. Entonces, ahora vamos a probar añadirle un atributo que puedo hacer, no sé, sexo. Y para hacerlo simple vamos a dejarlo en texto y text field. Bien, si es un campo requerido o no, y otras configuraciones que las vamos a dejar por default. Perfecto, entonces ahora al ir a esta determinada persona vamos a ver cómo se está visualizando ahora. Bien, no tiene el valor todavía, vamos a agregarlo. Le ponemos valor, lo guardamos. Y ahí apareció el atributo. El modelado de entidades es bastante fácil, bastante rápido. En una tarde uno se sienta y saca una idea y se pone a trabajar tranquilo, y después puede descartarlo tranquilamente, que digo, no era tanto trabajo, no fue tanto laburo, y ya están todos los formularios de edición, modificación, está todo resuelto. Desde el punto de vista de los recursos esto es re obvio que va a dar, o sea, al pedirlo al recurso ahora se tiene que haber añadido esta la M.
Entonces fue muy fácil desde ese punto de vista, estuvo fácil. Ahora vamos a ver qué es lo que hice con Angular y vamos a ver, bien, de este lado esto lo perderíamos, ¿no? Esta facilidad en el cliente sería hecho en Angular, habría que hacerlo de vuelta, ¿sí? Ahí tenemos que tener en cuenta que no es automático, sino es una solución. Hasta acá llega Drupal, genera el web service REST y fue fácil de hacer. Ahora vamos a ver la aplicación en sí. Bien, tuve que resolver un pequeño asunto que era el asunto de la URL, para que los llamados funcionaran, los llamados REST, y eso podía haber usado un proxy o complicarme la vida, pero en realidad elegí usar el mismo dominio y que se traduce que lo coloqué al cliente dentro de la misma carpeta del Drupal entero. Entonces, para accederlo es la URL del sitio era cliente 4, porque el cuarto intento fue el que anduvo, los anteriores fueron fallidos. Y esta sería una aplicación SPA, que bien, hizo una sola carga del body de HTML y ya está. Y todo lo que se cambie va a ser renderizado por Angular. Y está basado en ese ejemplo que listo ahí abajo. Así que bien, en este momento ahora yo puedo ir y tal. Tenemos este asunto de páginas estáticas comunes, se pueden escribir, paquetar o generar de la misma forma que siempre, es decir, tenemos acá adentro tenemos el about, solamente acá esta buena la sintaxis para mostrar un valor que Angular va a recorrer, va a procesar esto y va a generar, y ahí mismo en este bloque puedo hacer también algunas cosas como cálculos matemáticos o usar algunas directivas que me permiten hacer, por ejemplo, repeticiones, cosas por el estilo. Si yo quiero mostrar un listado de elementos en LI, por ejemplo, tengo también como hacerlo con Angular sin tener que andar haciendo una estructura cíclica o algo. Y bien, esto sería contenidos simples. Y luego vamos a ver el listado. Ahí va a mostrar el listado de personas, son los mismos 3 nodos que están al lado de Drupal. Tranquilamente los muestra, o podemos ir y visualizarlos, y todo esto se hace sin cambiar de página. Entonces en un móvil o en una aplicación que está trabajando con una red 3G o algo por el estilo, es bastante rápido, bastante económico y no tiene un delay o no tiene ese refresh en la página feo. Solamente se intercambia JSON con la aplicación de backend. Después estuve investigando de cómo hacer para que se mantenga la seguridad de la aplicación, y encontré que con una combinación de usar la autenticación básica, es decir, en los headers de cada request añadir el usuario y contraseña, y luego configurar en Drupal un módulo que me mapea una vez que se autenticó, lo simula que tiene una sesión desde el lado de Drupal. Se solucionó fácil eso. Si no estuviera logueado en el sitio, no me permitiría consultar y se vería en vacío. Bueno, porque no tengo un buen manejo de roles todavía, o no está bien pulida. Finalmente, de todo esto, no sé si hay alguna pregunta, ahora ustedes me interrumpen, como me dicen algo muy rápido, ¿no? Por ejemplo, en la vista esa que estamos tomando, no está actualizada porque falta el sexo. Claro, ese era un detalle que perdimos. De lo que era automático en Drupal, acá hay que volver a hacerlo de forma manual. ¿Sí? Claro, eso es lo que he dicho. En ese sentido se perdió eso, totalmente. A ver si lo... Dale. Vamos, ¿Qué tanto trabajo? Dale, hablo. Me van a dar trabajar, vos, no puede ser. Le botonazo. No, tuvo. ¿Esas cosas ahí al final? Vamos a realizar el profesor que vamos a estar mirándolo. Lo haré paso por él,
Entonces está, digo... pero está, pero... sí, pero... No es tan traumático, va saliendo. O sea, hay muchísimo por hacer, ese es el punto, ¿no? Vamos a ver cómo seguía esto. Entonces, el to-do que queda ahora es aprender a usar Angular, porque la verdad que tuve un día para investigarlo y otro día para hacer la PPT esta, que ahí lo que todo fue la imagen esa del tipo con la ropa sucia y después, bueno, y aplicar esto como un proyecto real, que eso también le da mucha más dinámica, es decir, si vos lo lográs articular con algo de verdad, te dedicas más tiempo y lo haces como más fácil, ¿no? que invertir los fines de semana o los ratos libres. Y fin. ¿Se puede hacer preguntas? La parte, por ejemplo, de reglas de negocio, ¿no? En Drupal, por ejemplo, borrados en cascada y ese tipo de cosas, ¿tenés que hacer a mano? También tiene implementaciones para eso, que puedas, digamos, marcar, por ejemplo, una entidad es dependiente de otra y que si la borrás o la actualizarla. O lo haces directamente por base de datos, no. Ahí tenés que ver en realidad cómo es que vos implementaste porque por lo general hacemos así, de repente una persona, un amigo o quien sea que le tocó diseñó la solución y capaz usó UML o utilizó, no sé, diagramitas de clases o de entidad-relación, en realidad capaz que lo hacía más a nivel de base de datos y lo solucionó de esa forma. Lo que ocurre es que uno toma ese diagrama o esa idea y la transporta a Drupal y algunas cosas se implementan usando nodos, algunas cosas se implementan usando otras estructuras que tiene Drupal que se llaman taxonomías, es decir, va variando y puede ocurrir que bueno, los nodos se relacionan entre sí, hay jerarquías, hay mientras vos te mantengas dentro de eso, sí podés aprovechar las dependencias de Drupal y establecer que al eliminar uno se eliminan todos sus hijos y ese tipo de cosas. Si vos te escapás de esa estructura y empezás, porque también lo podés hacer, ¿no? Es decir, no, yo necesito trabajar con matrices, voy a crear una tabla especial en la base de datos y va a ser compleja, y tendrías que vos programar también el cambio al instalarla y al removerla, tenés que programar vos en ese caso. Claro, pero sí. Te dejas salirte y meter código. Te dejas salirte, claro, de lo prolijo. Si te mantienes dentro de Drupal, sí tenés todo ese asunto de dependencias y lo que ocurre es que se marcan como... Lo que ocurre cuando uno borra, por ejemplo, un campo, un atributo. Yo le quito ahora este atributo que agregué y vos vas a la base de datos y lo vas a seguir viendo porque está marcado con un flag que está para eliminar. Entonces cuando corra el cron la segunda vez, la siguiente vez, digo, lo va a eliminar de verdad. Eso ocurre cuando vos lo creaste mal y lo querés crear de vuelta y vos lo vas a crear de vuelta y te dice queja y te dice que no anda, es porque habría que correr el cron, esperar que se eliminaran y ahí sí, ese es un detalle. Pero sí, más o menos. El tema del SEO y el objetivo de las páginas, porque he leído como que dice que es mejor tener páginas separadas para no lo todo en una. ¿Tenés idea de eso? Sí, tenés razón. O sea, es un punto porque vamos a ver la aplicación, ese detalle que vos nombraste, se ve en la URL. La URL es una sola, ¿no? La URL es una sola y va cambiando. O sea, los navegadores modernos uno por JavaScript puede cambiar la URL. Eso es posible. Pero al ir, mira, cuando uno lo instala por default, te genera esto que están navegando como si fueran dentro de secciones, porque tiene el indicador de sección de la URL. Pero no es SEO friendly esto en realidad, trae problemas. Y viene una configuración de Angular para que utilice URLs más amigables, pero la verdad, como yo lo habilité, se rompe todo. Entonces se lo saqué para la demo. Pero sé que lo tienen en cuenta y lo trabajan. Además se lo hizo Google, ¿no? Y sí, tenemos la tranquilidad que se lo hizo Google, le gastó tiempo en eso. Pero bueno, es válido eso, porque era un problema en ese momento, que cuando arrancaba para esta teoría, sí, no, todas las entradas estaban ocultas, el browser no veía nada. Quedaba súper. ¿Algo más? Sí. ¿Por qué Baku no? Desde el principio. No, porque yo, no sé,
tengo mi regla de que le gasto un fin de algo y si no lo logro andar o no me gusta, no lo sigo viendo, pero no tengo nada en contra de Backbone. La verdad que lo venía tratando de hacer la misma charla que iba a hacer con Backbone. Lo que pasa es que no sé. Sí, es muy bien. Ah, claro, puede ser más liviano, ¿no? Tiene menos cosas también. Sí, a mí Backbone ya tuve algún asunto con la API REST que generaba Drupal. No sé si o la de Drupal tenía algún inconveniente o no logré vincular nunca con el. Por ejemplo, puede ser el listado, ¿viste el listado? O sea, ¿viste el listado que uno genera cuando estábamos acá mirando? Tiene ese asunto de que te manda primero self, first, last y luego el listado dentro. Entonces, no sé si era que Backbone me estaba pretendiendo, estaba esperando el array plano sin ese tipo de estructura antes o qué, y no me andaba, digo, pero seguramente que sí me gusta también. Sí. ¿Cómo es el tema de performance? Porque es típico que cuando las aplicaciones son muy grandes, los clientes empiezan a quejar de la velocidad y cuánto demoran en montarse la página y demás. Si vos traes todo eso de una sola vez, ¿cómo se maneja? En este caso, obviamente que no se ve porque es un... Sí, esto es todo local y todo eso. Yo ahí tengo dos cosas que me gustan de este modelo. ¿Qué tenemos? Si la API es REST y está implementada de forma correcta, de verdad, en REST no hay estados en el servidor que recuerden a cada cliente que les hizo una petición o interactuó con ellos. La escalabilidad en ese contexto es genial, porque el servidor queda libre, no es que establece una sesión y reserva recursos, sino que está libre, vos pedís, pide y responde y libera recursos. Eso por un lado es genial, y por otro lado también me gusta mucho que el intercambio únicamente sea de datos del formato JSON, que esto es pero muy poco en cuanto a la misma página renderizada ya al lado del servidor en Drupal, por más que usen un caché y eso, apunto más a lo que es mobile y lo que es las redes 3G, que son lentas y medias malas. Habría que ver qué cosas se puede hacer de dejar de lado del cliente recursos, evitar transferirlos de vuelta cada vez que hace login, capaz que imágenes o cosas. ¿Sí? No, te iba a decir que los datos se cargan solo cuando se renderiza la página. O sea, no es que trae todo de una, te carga todas las páginas para atrás. Por ejemplo, no trae todo de una. Claro, trae todo de una. Va a buscar datos solo cuando tiene que renderizarlo. no sé, los templates PPA, cada causa trae a demanda. Habría que ver, capaz que es configurable eso o no. Habría que investigar un poquito a ver si cada fragmento de página también lo usa así, pero sí, la idea es traer de forma distribuida la carga, no cargar al comienzo todo. Pero no, la SP o el te carga, no sé, cuando bajaste cuenta ahí al principio, trabaja todo lo que es la página, todo lo que es el comportamiento, y después lo único va a hacer versión de datos servidor. Sí. La performance, por ejemplo, vos tenés que ver para qué vas a usar la página. Facebook, si vos te cómo está hecho, es una colección de SPA. Vos tenés el Newfield, que es una SPA. Después cuando cambiaron a la página de chats, ahí es otra. O sea, no que SPA, o sea, que todo va a ser un SPA y qué tipo de lo mágico. O sea, hay que ver en qué lo que hace. Claro, está bueno eso. No es una gran SPA Facebook, sino que tiene varias y hay cosas para lo que no sirve. Sí, exacto. El tema también tiene que ver la carga de imagen, porque no siempre tenés la posibilidad de cargar otra segunda a su base de las imágenes. Entonces, siempre ahí, ¿cómo se maneja? ¿Por qué decir que no podríamos traer ciertos recursos en la URL? ¿Cómo harías, por ejemplo, Bueno, pero no, en realidad ahí Anchor se encarga de traerlo al momento de renderizar, pero todo un motor de renderizado de templates, ahí se encarga de esa solución. En realidad, si vos, por ejemplo, tuvieras hacer un ejemplo así, pones una imagen con el source vacío o roto, lo ves en el browser y está mal. Pero si vos, luego de que terminó la carga con JavaScript, con jQuery, le decís el source, se lo actualizás, al cambiar el DOM, el browser van a renderizar de vuelta el cambio y lo van a ver bien. La imagen va a aparecer. Me parece a mí, por lo menos. No sé qué piensan. Pero hay que implementar y que no va a llegar a ver qué pasa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna idea?
en sí era tratar de imitar estas aplicaciones nuevas que hay. LinkedIn, no sé, que no son tan nuevas tampoco, no hace rato que está sonando. Gmail, todas esas cuestiones de que no, ya son más aplicaciones y el feed es bastante fluido, no tiene tantas recargas de páginas. Parte del browser está sincronizado, digamos, con la notificación en la single page, digamos. ¿Vos decís si queremos ver el DOM? No, estoy pensando, estás navegando en el single page application, o para adelante, pero ahora se back. Ah, vos decís, claro, el historial. Claro, el sí. historial. Estuve leyendo que había bastantes cuestiones de configuración y cómo cambiar el comportamiento. Vamos a ver. Salgan todos corriendo, dicen, por favor. Se calentó el. Sí. ¿Lo trataste mal? Fin de la presentación. No, hay que configurar eso. Yo estoy viendo ahí. Te salvó la campana. Increíble. Tiene un botón ahí. Te salvó la campana, Pablo. Como la llamada esa de Ahora, en sí la configuración por default actúa como si fuera una página tradicional y va para atrás y también va para atrás. Pero sé que se puede cambiar ese comportamiento para... Entonces, en Inverno lo aplica esa aplicación. Si vos estuvieras en un wizard, Si vos querés comunicar con una página, y vos querés cancelarlo, que no vayas por seguridad, sino que lo saques. eso lo puedes configurar. O sea, conclusión, te genera una API REST y lo usas ahí como se te cante con Maninder. Sí, porque trabajar mucho no es lo que me gusta a mí. Me gusta hacer menos, lo menos posible. Claro. Sí, sí, sí. Bien Te fácil entiendo, también, te Tenés que levantarlo por productividad. Exacto. No por trabajar más. Por eso vende. Etcétera. No sé, tenemos Juan, pero cada vez está tirando algo. Me parece que está bueno el Angular. Está complicado empezar a usarlo, creo que tuve que probarlo. Está medio complicado al principio, porque cambia mucho la sintaxis normalmente, pero después que le agarras un poco la onda, simplifica mucho. Y después, si quieren, les paso con unas charlas que dio uno de los creadores de Angular, de PHP.com, este año, que estuvo uno de los que lo creó. Y Buenísimo. Bueno. Claro que el código está disponible si lo quieren toquetear, porque el ejemplo donde yo saqué se van a dar cuenta que es muy parecido a lo que está. Y después termino que está, no sé, por lo menos lo cambiamos y no reventó tan feo. Después de Una palabra clave acá. Sí. Muy bien.